Hola a todos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a la tercera edición del Master Trader Day de este año 2023. El día de hoy va a ser un día, la verdad es que repleto de trading, de estrategias, de mercados, coyuntura y tenemos por supuesto ponentes muy destacados a nivel global, ya los voy a presentar, pero antes de eso, para los que no nos conozcan, nosotros somos XTB, un broker de inversiones que lo que hacemos es dar acceso al mercado a nuestros clientes para que puedan invertir en diferentes instrumentos bursátiles. Pueden ser acciones, divisas, materias primas, etcétera. Y lo que nosotros hacemos entonces es dar acceso al mercado para que puedan acceder a comprar y vender instrumentos. De esa forma, aprovechar la volatilidad que se va generando en los mercados. Y el día de hoy vamos a estar viendo algunos temas relacionados con esto, por supuesto. Además de dar acceso al mercado, nos enfocamos en dos pilares fundamentales. Uno es entregar la información de manera oportuna para que nuestros clientes puedan aprovechar los movimientos del mercado, ya sea tanto al alza como a la baja. Y por otra parte, el aprendizaje de calidad con personas que tengan, por supuesto, experiencia en los mercados financieros. Y este Master Trader Day un poco va en esa línea, va a cubrir esa necesidad para que podamos aprender los que no sabemos, para que podamos mejorar nuestras estrategias, los que ya tenemos experiencia. Le voy a pedir a producción a ver si es que muestra en la pantalla el calendario del día de hoy, porque van a ser entre 5 a 6 horas ininterrumpidas de trading con diferentes ponentes. Vamos a partir con Gregory Placintar, que va a estar hablándonos de la volatilidad en el mercado de materias primas y las oportunidades que este está presentando. Luego viene Pablo Gil, nuestro estratega jefe de la casa, oportunidades en estrategias relativas para el 2023. A las 1 de la tarde, hora Chile, viene Carlos Barredo desde Dubái, cómo crear sistemas algorítmicos. Y luego Alba Puerro, introducción a las ondas de Wolf. Para terminar el día con Albert Salvani, perspectivas 2023 para el mercado de las criptomonedas. Así que va a ser un día repleto, como les decía, de coyuntura, de perspectivas, de estrategias para que podamos aprender. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro primer ponente. Él se llama Gregory Placintar, ya segunda vez que nos acompaña. Él es trader principal y CEO de GP Assets Management en Chicago, Estados Unidos, y nos estará hablando el día de hoy de la volatilidad en el mercado de las materias primas y las oportunidades que se están presentando. Simplemente para que lo tengamos en consideración, las ponencias van a durar aproximadamente 45 minutos y luego de terminados esos 45 minutos vienen rondas de preguntas de 15 minutos aproximadamente. Nosotros lo estamos leyendo a través de nuestro canal de YouTube, así que vamos a ir seleccionando las preguntas a final de la ponencia, se las vamos a comentar a Gregory en este caso y él nos va a responder. Así que Gregory, bienvenido y muchas gracias por estar acá el día de hoy con nosotros. Buenos días a todos o buenas tardes, buenos días, diferentes continentes, diferentes horarios. Gracias por la invitación y gracias por poder estar aquí presentando pues, lo que son los mercados que más tocamos nosotros. Unos mercados que son relativamente desconocidos, ¿vale? Pero que desde nuestro punto de vista brindan muchísimas oportunidades, pero son muy peculiares. Y estos son los mercados de materias primas. Hoy os voy a presentar diferentes características y cómo son realmente los mercados de materias primas. Sobre mí, muchos me conocen como Spread Greg, ¿vale? Soy gestor de CTA, Community Trade Advisor, de más de 11 años. Por supuesto, estoy asesorando family offices, estoy asesorando con la empresa de Estados Unidos. Tenemos diferentes programas de CTAs. Soy coach, soy formador, porque al tocar una parte del mercado que es muy peculiar, pues ha nacido la necesidad de tanto de empresas, ¿vale? Para buscar coberturas, como de especuladores que están intentando sacar provecho de los mercados de materias primas, que ya os digo, son muy complejos, ¿vale? Y además de todo, soy padre de familia, tengo 2 hijos y intento compaginar lo que es vivir del trading, vivir de los mercados financieros con una familia y con todas las turbulencias que todo esto conlleva. Ah, lo que me define, y creo que es
la forma que más os puedo decir es lo que dice una de las frases de mi compatriota. Soy húngaro, ¿vale? Lo único que he vivido mucho en España, tengo empresas en Estados Unidos, me muevo mucho por el mundo. Actualmente estoy residiendo en Budapest. Pues lo que dice mi compatriota André Costolani, lo que es de conocimiento común, a mí no me interesa. Yo con esa frase digamos, asimilo mucho porque todo lo que es la anécdota financiera, todo lo que te dicen las frases tienes que invertir así, tienes que analizar empresas, tienes que hacer todo lo que es una historia, la que vende, ¿vale? La que la gente está enganchada a entender y la industria financiera está creando estas historias, esas películas que se están montando para que los inversores inviertan de una forma. A mí eso no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque no hay ventaja. En lo que hace todo el mundo no hay ventaja. En lo que conoce todo el mundo no hay ventaja. Y si tú te dedicas al trading, tu principal función es tener una ventaja. Porque si no, vas con la manada. Ya sabéis, en la película de Wall Street, los borregos van al matadero. Entonces tienes que decidir, vas con la manada al matadero o te estás dedicando, intentas buscar una ventaja en el mercado, ¿vale? Las ventajas pueden ser de diferentes formas, pero hoy vamos a hablar de una ventaja o de las ventajas que yo estoy viendo y es el mercado de materias primas, ¿vale? El mercado de materias primas es una cosa tan obvia que desde el café que te tomas por la mañana, la tostada, la leche, el zumo de naranja, la carne que vas a comer y casi todo lo que te rodea, la energía de tu coche, la calefacción de tu casa, ah, todo es materia prima. Todo. Y digamos, el 90% de estas materias primas son accesibles mediante contratos regulados, ¿vale? Un contrato regulado no son contratos entre dos partes, sino es un mercado que te ofrece acceder a través de él a poder comprar, vender la materia prima. Podemos operar zumo de naranja, hay futuros de zumo de naranja, hay futuros de carne, magro de cerdo, ternera, luego tenemos las feeder cattle, ¿no? Que son terneras más pequeñas. Luego tenemos cereales, por supuesto, podemos trabajar energía, gas natural, el contrato más famoso que se está ahora moviendo por las redes sociales, el contrato de gas natural. Poca gente tiene conocimientos de que estos productos cotizan en mercados, cotizan en Inglaterra, cotizan en Europa, en Estados Unidos, cotizan en diferentes características y son accesibles, ¿vale? Son accesibles para casi todo el mundo, ¿vale? ¿Y por qué digo que es accesible para casi todo el mundo? ¿Y por qué creo que deberíamos conocer el mercado de materias primas? Porque la gente siempre va por lo fácil, siempre va por la narrativa. Hoy tenemos que invertir en el SPI a largo plazo porque eso da dinero y tal, y te cuenta una narrativa y tenemos que invertir en inversión pasiva y tal, pero la gente se olvida de un problema. El problema viene de que si tú tienes un trabajo, trabajas para una empresa o tienes una empresa y además inviertes en empresas, y además estás con tu renta, que puede provenir de tu negocio, tu renta periódica, de tu trabajo, tú tienes el mismo beta que el mercado. Es decir, dependes de la economía directamente. Entonces, tú no puedes, una persona que está diversificando o una persona que invierte a medio, largo plazo, a corto plazo, no puede hacer lo mismo en todas sus inversiones. Y tener en cuenta que tu trabajo o tu empresa, tu propia empresa en la que trabajas o en la que estás, también se puede considerar beta de mercado. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa de construcciones, ¿vale? Pues el mercado económico y el mercado de la construcción te va, eh, te va a perjudicar si va mal o te va a ayudar si va bien, ¿vale? Entonces yo digo, no puedes estar siempre con la misma beta, tienes que diversificar y está un mercado maravillosamente grande de materias primas que además tiene unas características peculiares, ¿vale? Que te permiten no poner los huevos en la misma cesta. Pero la gente, por, por desconocimiento, porque no está en la narrativa es, imaginaros que hacemos una narrativa
invertir a largo plazo de forma pasiva en materias primas, ¿vale? Pues supongo que si se pudiera hacer de invertir a largo plazo fácilmente materias primas, se hubieran inventado una narrativa y se lo hubiera vendido a la gente. ¿Por qué? Porque el mundo financiero trata de vender y endosar productos, lo que se está haciendo con ETFs, ETN, eso es el mundo financiero. Pero yo te digo que además de esto, tú tienes que saber diversificar y tienes que saber pensar y estar fuera del mercado común y fuera de donde está la manada, ¿vale? Para eso, ¿qué tienes? Tienes el mercado de valores, por supuesto, que lo puedes operar como tú quieres. Tienes el mercado de bonos, que también es un mercado bastante interesante, pero luego tienes otros mercados, como pueden ser los mercados de materias primas. ¿Por qué no incluirlo en tu cesta de diversificación? ¿Vale? Y mira, te voy a decir muy fácilmente, gente que conozcas, ¿vale? Posiblemente Paul Tudor Jones es uno de los mayores traders de materias primas del mundo. Jim Rogers y George Soros, también compatriota mío. Jim Rogers y Soros han tenido unos rendimientos, el mejor rendimiento del Quantum Fund de Soros ha sido con Jim Rogers y en la década de los 70, cuando estaban los dos muy amigos. Eran muy amigos, luego se han separado, no se sabe por qué y ninguno lo acepta, pero es cuando mejor les ha ido el fondo, cuando han trabajado juntos y han estado mucho en el mercado de materias primas, ¿vale? El fundador de Glencore si conocéis, Mark Rich, y Glencore es la empresa más grande de materias primas del mundo. Él también se ha hecho rico y ha hecho mucha especulación en el mercado de materias primas. Louis Bacon, Richard Dennis, a lo mejor lo conocéis de uno de las tortugas, del gran proyecto de las tortugas, también hizo muchísimas inversiones y podría decir muchísima gente más, ¿no? Jim Simons, Renaissance Technologies. Si alguien sabe de trading algorítmico, y creo que dentro de poco viene Carlos y sabrá de trading algorítmico, ¿vale? Jim Simons es la cabeza más fuerte del trading algorítmico. Buena parte y si leéis el libro The Man Who Solved the Markets, veis que buena parte de su carrera ha sido en el mercado de materias primas y han hecho bastante dinero. Sí que es verdad que el ruso, que no recuerdo, un chico ruso que entró en su equipo, ha hecho el breakthrough que llaman ellos, el gran invento, también haciendo spreads y haciendo diferentes operaciones en una mezcla de mercados entre bonos y acciones y todo esto. Entonces yo me pregunto, tío, si todos estos que son los grandes están diversificando o tienen gran parte de su inversión en el mercado de materias primas, pues tú también deberías, y eso no es un consejo de inversión, ¿vale? Tengáis en cuenta, aquí solo estamos hablando de cómo son los mercados, ¿vale? Tenéis que aprender y tenéis que conocer los mercados, ¿vale? Pero claro, si ellos lo hacen, si ellos diversifican, ¿tú por qué no vas a diversificar? Pregúntate, porque es una cosa bastante importante que tienes que entender, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo más importante saber? Pues advertencia, boom, stop, cuidado. Los mercados de materias primas son muy peculiares, ¿vale? No es que compro una acción y si no sube hoy, ya subirá, y si no, se lo doy a mi hijo. Ya sabéis el gran cuento, ¿no? De que todo el mundo nace como trader intradiario, luego se convierte en trader swing, luego se convierte en trader a medio plazo y luego se convierte en trader a largo plazo. ¿Por qué? Porque le enganchan las acciones, no tiene más dinero, lo único que puede hacer es esperar mucho tiempo. Esto en el mercado de materias primas no lo podéis hacer. ¿Por qué? Porque las características del mercado es que tienen fecha de vencimiento, ¿vale? Los mercados también, si, inclusive si operarías en mercado de materias primas al contado, no puedes tener la carne siempre en tu refrigerador, ¿vale? Algún día lo tendrás que poner en la barbacoa, ¿vale? Otra característica muy importante de los mercados de materias primas es que son mercados muy volátiles. Y si no los conoces, la volatilidad, cuando hablo ahora de la volatilidad, me refiero a la volatilidad del movimiento del precio, ¿vale? Cuánto se mueve el día el precio. Ya sabéis que el crudo sube y baja un 3%, ¿vale? Es como un Tesla. Entonces, hay algunas materias primas que son mucho más lentas, como puede ser una divisa, pero luego hay materias primas que son muy variables y se mueven muchísimo. Entonces, claro, si no conoces los mercados, la volatilidad puede ser tu peor enemigo, pero si conoces los mercados, tienes conocimientos de la oferta, de la demanda,
Y lo más importante, que dentro de la presentación hablaré un poquito más de la estacionalidad, ¿vale? Si tú conoces cómo se están moviendo todos estos factores, esta volatilidad es oportunidad, pero solo es oportunidad, ¿vale? Si conoces las peculiaridades de los mercados de materias primas. Y eso conlleva que tienes que invertir tiempo en aprender sobre ellos, ¿vale? Lo más importante con lo que tenéis que os quedar, y para mucha gente los mercados de materias primas son raros, es que mientras que en un mercado normal de acciones, los crash o las bajadas fuertes o digamos las liquidaciones o los problemas y los miedos siempre están a la baja. Es decir, el crash es cuando el S&P pues baja un 20, 30, 40, 50, 70%, con el 29 o como ya veremos en los próximos meses, ¿vale? Los crash en los mercados el miedo de los mercados financieros es a la baja. Tener en cuenta que los miedos en los mercados de materia prima son al alza. Los cracks ocurren al alza. ¿Qué nos puede dar así a primera pistas de estos mercados? Que mientras en un mercado de valores que puede bajar, y ya sabéis que todo puede bajar máximo un 100%, porque más no puedes bajar, ¿vale? O hay algunas características del mercado de materias primas que se pueden ir a negativo, ¿vale? Pero principalmente lo bueno que tienes en el mercado de materias primas es que si ves un inicio de un problema gordo, un problema estructural en el mercado, como los cracks son para arriba, tu potencial de obtener unos beneficios desorbitados, ¿vale? En los mercados de materias primas los tienes un pelín, digamos, más inclinados hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? La falta, la escasez de una materia prima no es como una escasez del gobierno americano que nos falta dinero, imprimimos, ¿vale? Si no hay gas natural y no podemos tener gas natural en Europa, el precio del gas natural te subirá un 500, un 600, 1000%. ¿Por qué? Porque gas natural no se puede imprimir. Eso no es un botón de la Reserva Federal que yo aprieto el botón y voy a hacer gas natural. Y mañana he pensado que voy a hacer un poquito de trigo. Y mira, nos sobra trigo, quitarlo. No, esto no se puede hacer. Entonces, las características de estos mercados son diferentes y son peculiares que tienes que conocerlas, ¿vale? Lo más importante y lo que se tiene que entender de las características del mercado que existen los mercados regulados. Tenemos mercados en casi todo el mundo, en Nueva York, tenemos mercados en Latinoamérica, tenemos mercados en Europa, tenemos mercados en Asia, ¿vale? Y las características comunes es que la gente acude a estos mercados para que les garantice, ¿vale? La intermediación de los contratos de futuros. Podemos negociar casi todos los productos o todo lo que os podéis imaginar, lo que tienen grandes implicaciones. Trigo, maíz, soja, harina de soja, aceite de soja, carne, todo tipo de energía, son los 4 o 5 más importantes de energía. Inclusive tenemos futuros sobre, sobre temperaturas, futuros sobre factores climatológicos. Por supuesto, Latinoamérica, café, existen los futuros de café, que son cacao, los futuros de azúcar, tenemos de todo. Y todo esto son accesibles ya casi desde un clic para la gente. Entonces, claro, esto te brinda una oportunidad tremenda para poder diversificar tus inversiones o si eres conocedor de una materia prima porque trabajas en el sector y conoces el sector, pues lo puedes utilizar muchísimo, ¿vale? Los precios más... el problema que tienes es que no solo dependes de los resultados de la empresa, sino además dependes de cosas muy, muy importantes, ¿vale? Como son el clima, ¿vale? Que afecta de forma tremenda a los mercados de materias primas. ¿Por qué? Pensar en ello. Estados Unidos frío, Europa hizo calor, ¿vale? ¿Veis cómo están los precios de la energía? Luego hablaremos un poquito del gas natural. Luego, la oferta y la demanda. Oferta y demanda local, ¿vale? No es igual que tengamos gas natural en Estados Unidos o no es igual que, por ejemplo, Rusia la otra semana salió de que va a exportar o va a batir récords de exportación de trigo. El trigo está bajando. El trigo
¿Recordáis que nos decían el año pasado de que nos vamos a quedar sin comida por Rusia y por Ucrania? Pues los precios están por debajo de ese año. ¿Por qué? Porque se ha seguido produciendo, se ha seguido exportando y hay una abundancia en el mercado. Entonces, tú, si quieres operar estos mercados, tienes que coger y entender claramente no solo la oferta y la demanda local, sino la oferta y la demanda internacional, ¿vale? Tenemos una agencia en Estados Unidos que se llama la USDA, United States Department of Agriculture, que tiene informes, bastantes informes, pero uno de agricultura al mes, donde nos da una visión global de cómo está el mundo y nos da una visión muy importante de las posiciones o de cómo está la producción en Estados Unidos y en Latinoamérica. Está muy bien. Y la información que tenemos es gratuita. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos dicen que todos estos productos, como son de bien y de interés común, las informaciones que tenemos que tener sobre ellos tienen que ser abiertos. Eso también es una ventaja muy importante. ¿Por qué? Porque no tienes que pagar millones por las bases de datos a Bloomberg o a no sé quién más, sino tú te puedes hacer tus análisis con unos, digamos, modelos que ya dependen de ti. Las grandes casas, la única diferencia, Glencore, Trafigura, ADM, la única diferencia que tienen respecto a ti es que conocen muchísima gente local y recogen mucha información sobre la oferta y la demanda de gente local. Pero los datos, casi los mismos datos los tienen ellos también. Los modelos de valoración son los que cambian de casa a casa, ¿vale? Una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta en las características principales de los mercados de materias primas es que son de entrega física. No todas, pero la mayoría. ¿Qué significa esto? Que eso es lo que te he dicho. Tú si compras un contrato de futuro o compras unas opciones sobre una materia prima, debido a que las principales características del mercado de materias primas es para dar cobertura a los productores y a los consumidores, les da la cobertura para poder entregar la materia prima. ¿Qué quiere decir con esto? Que no te lo puedes quedar para siempre. O si te lo quedas, tienes que almacenarlo, ¿vale? Tú si te quedas abierto de un contrato de futuro y te hacen entrega, tú tienes que coger la entrega y llevártelo. Normalmente los especuladores no llegamos a este nivel y además la legislación americana ha cambiado de que distingan claramente los que son, digamos, utilizadores o consumidores de materias primas y los que son especuladores de materias primas, porque los arbitrajes que se estaban haciendo eran bestiales, ¿vale? Entonces tienes que saber conocer cómo es el almacenamiento, cómo es la distribución y todo esto te lleva a una comprensión más profunda de lo que está pasando. Un ejemplo muy importante. Estas últimas 2 semanas, en la Costa de Marfil, que es el primer productor de cacao del mundo, los productores no querían sacar eh, los sacos de cacao al puerto, porque decían de que las malas condiciones, de que no se lo están pagando bien, pues el mercado se ha roto, ha empezado a subir como loco y hay cacao, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué tenéis que entender? Que no solo es analizar si hay cacao o no hay cacao en el mundo o cómo ha sido la producción, sino además tienes que conocer que si hay cualquier revuelta en un país bastante desequilibrado o con problemas como puede ser la Costa de Marfil, pues tienes que tener en cuenta esos riesgos a la hora de operar. No es solo mirar un gráfico y poner soportes y resistencias, se puede, pero es muy importante que combines los conocimientos, ¿vale? Y lo más importante, y creo que una de las ventajas que están dando los mercados de materias primas respecto a los mercados financieros es que son bienes tangibles. Una acción, a mí me refiero siempre al bien tangible, es que es un bien de una necesidad que al final es de consumirlo. Es decir, cuando la gente siembra maíz, recoge el maíz, se convierte en etanol, en un aditivo de gasolina, ¿vale? Y además se convierte en comida para animales. Al final esto es una cosa tangible. Y por eso digo que a pesar de que lo que hemos dicho, que son unos mercados hipervolátiles que se van de un lado para otro, además, estamos hablando de que hay gente que los necesita de verdad. Entonces, hay mucha volatilidad, pero luego hay también racionalidad. Y eso para mí es
una ventaja muy importante respecto a los bonos o los activos financieros, ¿vale? Y es todas estas ventajas, lo que hemos dicho, si los vamos sumando y los vamos añadiendo a nuestro conocimiento, ¿vale? Nos está haciendo que al final podamos tener una ventaja. Vamos a ver y analizar, que creo que todo el mundo, y me preguntarán qué opino del gas natural, ¿vale? Aquí en la pantalla tenéis dos tipos de gas natural, ¿vale? El Henry Hub, eso es un gas americano de entrega en Henry Hub, es una zona de entrega, ¿vale? Y el TTF, que es un contrato de referencia en Europa, ¿vale? De gas natural en Europa. Esto es, creo que es, el TTF es en Ámsterdam, ¿vale? Con referencia en Ámsterdam, ¿vale? Ah, mucha gente se preguntaba, y aquí se ha visto claramente, de que el precio de Henry Hub, es decir, en Estados Unidos, ha subido en términos porcentuales bastante, ha subido un 200, creo que un 200, 300%, pero hemos visto que en los últimos años los precios en el gas de referencia europeo ha subido 1000%. ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia si son dos gases naturales? Pues hombre, uno, factores políticos, que es la locura en Europa de que nos están engañando con todo, porque así son los políticos, ¿vale? Pero luego, además de la política de que Rusia es mala y nos engaña y no sé todo y tal, y tenemos que comprar gas de Estados Unidos a 15 veces más caro, ¿vale? Tenemos que conocer un factor muy importante. En Estados Unidos, los terminales de exportación de gas liquificado solo dejan exportar el 15% del gas. Es decir, aunque nos quedemos secos en Europa y no haya ni un, no es gramos, sino es un gas liquificado, si no hay ningún BTU, British Thermal Unit, de gas natural en Europa, ¿vale? El precio de Estados Unidos puede subir, pero no es que no se puede exportar más. Yo lo estaba diciendo el año pasado a la gente, cuidado con el gas natural, que si en Europa nos quedamos sin gas, da igual lo que valga el gas americano. ¿Por qué? Porque esto no se puede traer. Os he explicado antes, las materias primas tienen peculiaridades. Eso no es como la Reserva Federal imprime un poquito de gas y lo manda a Europa en una transferencia bancaria. Esto no se puede hacer. Entonces aquí tenemos que conocer cómo está el mercado. ¿Y qué vemos? Que en Estados Unidos ha subido el precio, ha pasado de 3 4 dólares a 10 dólares el precio en Estados Unidos, ¿vale? Pero ahora está otra vez a 2 dólares. ¿Y por qué está a 2 dólares? Porque, uno, el calor en Europa, el invierno de Estados Unidos ha sido frío, pero al tener una Newport, que es una terminal muy fuerte de exportación de gas, ha tenido una avería y no ha podido exportar gas. Si no ha podido exportar gas, es que se ha quedado gas en Estados Unidos y los stocks de gas en Estados Unidos están totalmente normales. Los stocks en Europa están totalmente normales. ¿Qué vemos? Bajadas de casi un 90% en los precios de gas cuando nos estaban diciendo y nos estaban metiendo el miedo los queridísimos políticos del turno, que nos vamos a quedar sin energía en Europa y que nos vamos a congelar, posiblemente el año que viene, pero no este año. Lo único que han aprovechado es comprarnos, por ejemplo, mi país compró un montón de gas a 5 veces más del precio del mercado. Pues tienes que entender muy bien cómo funciona el mercado de gas. Yo tengo contactos con muchísimos exportadores y asesoro a algunas empresas de aquí de tal, y nosotros lo decíamos, es que el gas está sobreestimado el precio. ¿Qué va a pasar? Mucha gente ve en internet, se está colocando, se está poniendo de que quiero comprar gas natural, pero ¿cómo compro gas natural? Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Y uno de los mayores errores que comete la gente, ¿vale? Que, ¿dónde está ¿Dónde está mi? Vale, lo tengo más adelante, luego hablaremos de él, ¿vale? Mucha gente me pregunta cómo puedo poner largo en el gas natural porque creo que ha bajado mucho. Pues eso a mí me entra una agonía y digo, a ver, ¿tú conoces el mercado de gas natural? No. ¿Por qué quieres invertir en él? Si no tienes ni idea del mercado de gas natural. Si ha caído de 10 a 2, te puede caer de 2 a 0 y además se te puede ir a negativo. ¿Tú eso lo has contemplado? La gente no lo sé, pero ¿cómo es esto? El gas se necesita almacenar. Si no podemos almacenarlo, al final te pagarán por llevártelo. Si no conoces ¿cómo te quieres poner largo? Hoy, luego hablaremos de productos que nos podemos utilizar para ponernos largos de gas natural. Pero si no conoces el mercado de gas natural, ¿qué puede ser? Dos,
¿Conoces la estructura del mercado de gas natural? No. El contrato de hoy vale $2. El contrato de verano vale $2,7. Y el contrato de invierno creo que vale $3. Tú sabes que si estás apostando para el invierno en Europa, ya te estás pagando casi un 33% de más por los contratos del invierno. Hombre, pero yo pensaba que sí, sí, pero el invierno ya se está cotizando. Si tú no conoces cómo es el mercado y cómo es la estructura de un mercado de materias primas, no te metas. ¿Por qué? Porque te van a engañar. Y luego me gusta muchísimo que aparece la gente y que te dice, hombre, he decidido que creo que deberíamos comprar una call, una opción de compra, ¿vale? Una opción financiera sobre el mercado de gas natural. Y tú dices, vale, pero tú sabes la volatilidad implícita de estas opciones. ¿Qué es esto? Ah, pues no te acerques. Cuidado con el mercado de gas natural. No te acerques si no lo entiendes. ¿Por qué? Porque la volatilidad que estamos pagando ahora en el mercado de gas natural es casi de un 90%. Creo que mi ratón va bastante mal para dibujar, ¿vale? Pero quería poner un 90%, ¿vale? ¿Qué significa? Que si tú compras una call, una opción de compra, puedes acertar que el mercado suba, pero como la volatilidad te baje un pelín, en este momento, tu call ya no vale dinero. Entonces, tener muchísimo cuidado y luego hablaremos del producto más conocido y el producto que más entrada de capital ha tenido en las últimas semanas por los pequeños inversores. Y os diré que nunca invertís en este producto. Mi previsión para el gas natural. Mi previsión para el gas natural es que el mercado está muy revuelto, tenemos gas, la industria en Europa ha cambiado, la industria del viento está produciendo muchísima energía, la industria solar está compensando bastante energía, necesitamos, por supuesto, el consumo de gas, pero está cambiando los flujos, está cambiando un poquito cómo utilizamos la energía en Europa. El precio ha bajado mucho, pero nadie te garantiza que va a subir ni de cara a verano. Hay estrategias que se pueden hacer muy baratas con opciones, ¿vale? Que te permiten estar en el mercado con un riesgo muy pequeño buscando un posible rebote o buscando una posible apreciación del precio de gas natural para cara a $4 o $5 en invierno del año que viene, perdón, en invierno de 2023 o en enero de 2024, porque es cuando más gas se consume en Europa, ¿vale? Y en Estados Unidos, sí habrá un problema. Pero por el camino, si llegamos a un acuerdo con Rusia, si se acaba la guerra, se abren más terminales de gas natural, todo esto va a influir en el precio. Os aviso, cuidado con el gas natural, que a pesar de que ha caído mucho, nadie te garantiza que esto va a volver a subir. Os he hablado de las volatilidades. Una de las peculiaridades más grandes que tiene el mercado de gas natural, ¿vale? Es la distribución de la volatilidad. Y cuando hablo de volatilidad, hablo de volatilidad implícita, ¿vale? La volatilidad de las opciones, ¿ok? Y aquí es muy importante conocer el mercado de materias primas, porque lo que os he dicho, ¿vale? Esto es un trigo, ¿vale? Y eso es un SP. Un SP, el índice, ¿vale? Lo que os he dicho, ¿dónde está el miedo de la gente? ¿Dónde tiene miedo la gente en el SP? SP 500, ¿vale? No me va muy bien este dibujo, ¿vale? Vemos claramente que esta línea de aquí que está subiendo, ¿vale? Esta línea de aquí que está subiendo es la línea de la volatilidad. Vemos claramente que la gente, el miedo en el SP lo tiene a la baja. ¿Dónde vemos la volatilidad del trigo? Para arriba. ¿Qué es una de las mejores peculiaridades del mercado de materias primas? Y para todos los traders, como yo me considero yo un trader de volatilidad, ¿vale? Estas características de que el miedo es para arriba y que además te cambia, porque luego puedo estar así también, o puedes tener una distribución de volatilidad tanto para arriba como para abajo, estos señores son oportunidades. Y si conoces el mercado de derivados y el mercado de materias primas y además conoces el mercado de la volatilidad, eso te brinda muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque en el SP
el 99% de las veces la distribución de volatilidad es similar. Todo el mundo sabe que es así y todo el mundo intenta operarlo de esta forma. Pero ahí no hay ventaja o hay muy poca ventaja. Pero tener en cuenta que en un mercado de materia prima, ¿vale? Esos cambios de volatilidad, estos ocurren cada 3 o 4 meses. ¿Por qué ocurren cada 3 o 4 meses? Porque son cíclicos. Demanda, política, clima. um, Siempre sembramos en el mismo periodo del año. Siempre recogemos en el mismo periodo de año. Este análisis fundamental hace que estos riesgos siempre aparezcan y desaparezcan del mercado. Y eso te brinda una oportunidad consecutiva. Por supuesto, puedes analizar el análisis técnico, el análisis estacional, pero tienes que utilizarlo siempre con el análisis fundamental. ¿Por qué? Porque entonces tendrás muchas más probabilidades y muchas más, digamos, posibilidades para sacarle provecho a arbitrar estos mercados. ¿Cómo puedo acceder a un mercado de materias primas? Por supuesto, primero, si tienes dinero y tienes los equipos suficientes, puedes especular en el mercado de materias primas de forma al contado. Pero cuidado que tu competencia es grande. Glencore Trafigura Vitol, ¿vale? Glencore metales y energía, Trafigura energía y granos, y tienes a todo el resto, ADM, Vitol Energía, ¿vale? Os puedo decir que son las mayores empresas de materias primas del mundo con unos beneficios desorbitados que están arbitrando y están operando el mercado. Aquí poca gente llegaremos a estar, ¿vale? Muy poca gente. ¿Qué otros productos tienes, por supuesto? Tienes los futuros, ¿vale? Que te permiten, si sabes conocer y utilizar el apalancamiento, te permite crear una cartera diversificada con futuros, ¿vale? Son contratos regularizados, contratos que están en el mercado en diferentes mercados y que son estandarizados. Entonces tú puedes, si eres un productor, puedes acudir al mercado a utilizar los futuros y las opciones para cubrir tu cosecha, o si eres una empresa, un Kellogg's o una empresa que necesita la materia prima, puedes acudir al mercado de futuros para cubrir tu necesidad de comprar esa materia prima. Esos mercados están siempre un conglomerado de los productores, de los comerciales, de los especuladores. Y lo bueno es que todos creamos una bola muy buena donde cada uno tiene su función. Por supuesto, los coberturistas, los productores y los comerciales acuden al mercado para reducir riesgo, porque ellos tienen un riesgo de producción, y nosotros especuladores damos contrapartida, creamos liquidez en el mercado y les cogemos este riesgo. Y aquí viene la cosa muy importante. Tú cuando estás utilizando las opciones, ¿vale? Te das cuenta que combinado con el mercado del contado, el mercado de futuros, si quieres, por supuesto el contado si quieres, pero el mercado de futuros combinado con el mercado de opciones, te crea una versatilidad de estar en el mercado, ¿vale? Operando solo volatilidad, operando al alza, operando a la baja, y aquí viene el beta, ¿vale? Tú puedes estar largo, puedes estar corto. Sabemos que en diferentes sitios del año el mercado sube y el mercado baja. Y eso todo te lo permite las opciones. Y además combinadas compradas y vendidas, puedes estar en un mercado lateral alcista. Tú en un mercado de acciones, hombre, lo puedes hacer con derivados también, pero la gente eso tampoco lo conoce. Tú puedes estar lateral alcista, tú puedes vender volatilidad. Tú puedes decir en el mercado de materias primas de que piensas que el maíz de la cosecha vieja es abundante, pero la cosecha nueva tiene problemas. Puedes hacer un diferencial entre cosecha nueva con cosecha vieja. Y eso son todo ventajas que te permiten. Y luego están los ETFs, y aquí viene el mayor problema que tengo. Cuidado con los ETFs que compráis de materias primas. ¿Por qué digo cuidado? Porque son muy peligrosos. La mayoría de ellos no lo podéis tocar. Prohibido. ¿Por qué? Porque pierden todos los días dinero. Pierden todos los días, ¿vale? Todos los ETFs de materias primas que compran futuros no compran la materia prima física o no invierten en empresas relacionadas al sector de materias primas, que eso ya no son ETFs de materias primas, por favor, prohibido entrar en ellos. ¿Por qué?
Aquí tenéis el famoso ETF del gas natural, ¿vale? Que esto salió a cotizar más o menos hace 20 años a un precio de, era 1000, ¿ok? Aquí veis, no, perdón, 1000, llega a cotizar a 2000, el ETF a 2000, ¿vale? Y en un par de años, con un gas natural, podríamos decir que bajó de un máximo. La línea rosa es el precio del gas natural y la línea así verde-roja es el precio del ETF del gas natural, ¿vale? ¿Qué podéis ver? Que al principio iban conjuntamente y de repente, en unos años, ¿vale? De repente, en unos años, el ETF del gas natural, después de valer 2000, pierde el 99% de su valor. Mirar que el gas natural vuelve a subir y vuelve a bajar. Luego se queda lateral y luego vuelve a subir. Y el ETF del gas natural sigue perdiendo el 99% de su valor. Ha perdido todo y sigue perdiendo todos los días. ¿Sabéis cuál ha sido el ETF con una entrada de 500 millones de dólares la semana pasada? El de gas natural. ¿Por qué? Porque los ineptos, la gente que no sabe invertir, por desgracia se mete ahí. ¿Por qué? Porque piensa que si se mete en el futuro, se mete en el ETF del gas natural, va a ganar dinero. Pero es muy poco probable que ganes dinero porque siempre pierde dinero. ¿Por qué pierde dinero? Lo que os expliqué el otro día. El futuro de hoy cotiza, vamos a por simplificarlo a dos. El futuro de mayo, ¿vale? De mayo, que se llama acá, cotiza a 3. Y, por ejemplo, el futuro de junio cotiza a 6, ¿vale? El ETN, el ETF tiene comprados futuros a 2, ¿vale? El mes que viene tiene que vender los contratos de futuros comprados a 2 y tiene que recomprarlos a 3. Aquí ya ha perdido un punto. Pasa otro mes y los del 3 los tiene que comprar a 6 y aquí otra vez ha perdido. Siempre eso se llama la pérdida por el rolo de los futuros y siempre va perdiendo. O el 90% de las veces, porque a veces, debido a las estructuras del precio del mercado, a veces un mes más cercano puede ser igual o inclusive superior al siguiente mes. Pero esto ocurre el 5% de las veces en el gas natural. Entonces, ¿qué me estás contando? Tienes un producto destinado a morir, pero la gente sigue invirtiendo en él. ¿Por qué? Porque tiene un buen marketing. Es el único producto del gas natural que se puede invertir. Si inviertes en productos de materias primas, mírate el folleto, mírate qué es lo que está haciendo y decide cuánto tiempo vas a estar. ¿Por qué? Porque si esperas un rebote muy pronto, puede ser apto, pero si esperas más de 30 días, toda la ventaja la pierdes. GLD, SLV, son productos que invierten en oro físico o en plata física. Estos son productos aptos para la inversión, ¿vale? Un poquito de la ventaja en el trading, ¿vale? Y ya me estoy acercando al final de la presentación. Para mí, lo más importante que tenéis que quedaros de lo que os he dicho, lo que os he dicho hoy, es de la ventaja. ¿Qué es la ventaja en el trading? La ventaja en el trading es tener esperanza matemática positiva cuando estás operando, ¿vale? Esto combinando futuros, opciones, conocimientos fundamentales, estacionalidades, lo puedes hacer. Ventaja en el trading es poder aprovechar desequilibrios. Esos desequilibrios en un mercado de valores, como está todo el mundo invertido en ellos, muy pocas veces ocurren. ¿Por qué? Porque todo el mundo en el mercado de materia, en el mercado de valores busca desequilibrios. En el mercado de materias primas, al haber gente, productores y comerciales, ellos no están en el mercado para ganar dinero, ellos están en el mercado para reducir riesgo. Entonces, estos desequilibrios que puedes encontrar en el mercado, los puedes aprovechar más en el mercado de materias primas, ¿vale? No estés donde está todo el mundo, ¿vale? O estate con una parte del capital. Y lo mejor de todo lo que está pasando en el mercado de materias primas y en el mercado, que puedes ajustar debido a la versatilidad de los futuros y de los contratos que hay, puedes ajustar tu cartera o el riesgo a tu cartera. Las ventajas que te brinda el mercado de materias primas, la estacionalidad. La ventaja principal que tiene la estacionalidad, ¿vale? Es que imaginaros que tú quieres volver a entrar en Tesla cuando valía $10. Pues esa oportunidad lo has perdido, ¿vale?
el trigo, el maíz, la carne, la energía, todos los años tiene un mínimo, tiene un máximo, vuelve a bajar y tiene un mínimo estacional. Y esto se repite año tras año. Es decir, año tras año tienes la posibilidad, debido al ciclo, como nosotros consumimos las materias primas y cómo crecen las materias primas o cómo se desarrolla el mercado de materias primas, todas estas oportunidades las puedes repetir todos los años. Por eso tienes que aprender qué es la estacionalidad, qué son las acciones, qué son los futuros y cómo utilizarlo. Luego, son mercados que tienen mucha volatilidad. La volatilidad, si sabes utilizarla y sabes utilizar las opciones para ponerte a tu lado, puedes ganar muchísimo dinero. Luego, todos estos mercados combinados con opciones son tremendamente versátiles. Ya lo hemos hablado, no quiero perder tiempo ahí porque me voy a salir de mi tiempo de la presentación, ¿vale? Y luego están los spreads. Tú puedes estar largo de maíz, ¿vale? De ZC, ¿vale? Y puedes estar corto de ZW, de trigo. Si tu estimación es que va a haber más trigo que maíz, puedes hacer unos spreads. Todos los grandes utilizan spreads. Nadie coge un riesgo direccional en el mercado. Los spreads son compra y venta simultánea de dos activos altamente correlacionados. Y los altamente correlacionados y cointegrados, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es igual coger dos acciones que pueden cambiar sus características que coger dos materias primas que están altamente correlacionadas. Y esto te brinda una ventaja que la necesitas para el trading. Señores, señoras, gracias. Os recuerdo que he hecho muchas cosas y muy rápidas. El mercado es muy complejo. Tienes que aprender. Si os interesa, tenemos nosotros un montón de vídeos en YouTube. Hablamos mucho de opciones, hablamos mucho de arbitrajes, hablamos mucho de estrategias y de la ventaja, de toda esta ventaja que estoy yo siempre diciendo del mercado de materias primas que nos brinda para poder batir los mercados. Acciones, bonos y no olvidéis que existen las materias primas. Tenemos también un grupo de trading. Si alguien se siente solo y quiere invertir, que nos contacte, que ahí estamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Esto ha sido todo. No sé si tenemos alguna pregunta. Si me podéis pasar. Hola. Perfecto, Gregory. Muchísimas gracias por la charla. Bueno, tenemos algunas preguntas, la verdad es que preguntas bastante interesantes. A ver si es que Vale. nos puede ayudar con alguna de ellas. Primero, pregunta Rodrigo, ¿cuáles son las materias primas con mejores proyecciones de subida para este año 2023, según tu opinión? Con las mayores subidas, es que el problema es que el mercado de materias primas, uno es estacional y cada uno tiene su parte durante el año donde suben y donde bajan, ¿vale? Lo que os he explicado, las materias primas, las características buenas que tienes un ciclo alcista, un ciclo bajista y un ciclo lateral en el mismo año, ¿vale? Entonces, decir una materia prima que creo que puede subir muchísimo, como tengo que mojarme y tengo que decir algo, yo te diría, creo que la soja tiene una posibilidad de subida de aquí a unos 2 meses, luego se vuelve lateral y empieza a bajar. Pero no, porque es muy complejo. Yo creo que vamos a ver una segunda subida en el mercado de bonos americanos, ¿vale? Esto matará un poquito al oro y a la plata, y cuando los tipos americanos se acerquen de cara a mitad del año sobre el 5 o 6 y se ve que el ciclo de subida llegará a 7-8% en el mercado de bonos, y tú me dices, ¿este está loco? No, no estoy loco, ¿vale? Cuando ves esto, entonces por el ciclo alcista, mega super alcista del oro y de la plata, se verá. Pero cuidado, te repito, porque yo soy así, yo soy spread trader, ¿vale? Yo miro dos cosas. Mírate el mercado de bonos, mírate cuánto cotizan los Fed Funds, y cuando ves que ellos vuelven, ahora ha retrocedido un poquito el interés del bono americano, pero volverá a subir porque la Reserva Federal tiene que subir tipos y tiene que subir tipos de forma agresiva porque si no nos matarán a todos. Lo siento que voy a poner este ejemplo porque vamos a llegar
a tener las inflaciones que tenéis en Argentina o en Venezuela si no cambian, ¿vale? Nosotros en Europa no estamos acostumbrados a esto. Entonces, si ves que los bonos te tocan techo sobre 7 u 8%, entonces va a ser muy atractivo el mercado del oro y de la plata. Perfecto, perfecto, clarísimo. Otra pregunta que se repetía harto también, ¿cuál sería el factor más importante que podría llevar al gas natural a subir? Un frío tremendo y reducción de stocks. Para el gas natural que suba, necesitamos que los stocks en Europa están por encima de su media, ¿vale? Pero antes de la crisis, es decir, antes de tener problemas con Rusia, tenemos los stocks por encima. Entonces necesitamos que la industria alemana y la industria europea reduzca mucho los stocks y que la reposición, la inyección que se llama, que cuando calculamos las inyecciones tienes que mirar cuánto se puede inyectar y cuánto se suele inyectar de cara a invierno. Entonces, si vemos que no podemos reponer los stocks de cara a invierno y vemos que Estados Unidos está abriendo, porque creo que hay 2 terminales más que se van a añadir este año a las exportaciones, entonces podemos ver que Europa necesitará muchísimo gas y este gas lo tenemos que traer de Estados Unidos. Y este puede ser un factor donde nos determinará que entremos en una tendencia, volvemos a entrar en una tendencia alcista. Tener en cuenta, viene el verano, tenemos gas, ya todos los riesgos de frío, puede haber otro piquillo de frío, pero ya tenemos suficiente gas para ese pico de frío. No esperes ningún cambio. Que te puedes subir un día un 4 o un 5%, sí, pero al día siguiente te baja. Creo que hace 2 días subió un 10% el gas y luego lo bajó todo. Entonces, mírate los stocks de Europa. Eso es lo más importante. Perfecto. Entonces, stocks de Europa tenemos que estar atentos y, por supuesto, a los factores climáticos. Y Sí. por último otra pregunta, ¿qué opinas del litio para las baterías de autos eléctricos? Quienes están en el rubro dicen que no es buena opción por la contaminación que genera. Lo pregunta Fabián Sí. Montenegro. Sí. Bueno, el litio es un tema muy importante que, uno, no hay, es muy escaso. Ya sabéis que todo, desde mi punto de vista, eh, todo el panorama de los coches eléctricos es otra vez una narrativa, ¿vale? Es lo mismo que, ya os he hablado un poquito de las narrativas, es una narrativa, es una alternativa buena, pero no es una alternativa viable. Entonces, litio no hay suficiente litio para crear tantos acumuladores. Y luego la gran pregunta es, ¿qué hacemos con los acumuladores a los 10, 15 años cuando tenemos que tirarlos? ¿Vale? Pues esa pregunta nadie se lo están haciendo, pero no lo saben. El mercado del litio es un mercado muy pequeño, es un mercado de futuros, creo que hay futuros de litio, pero muy poco líquido y no sé si merece la pena mirarlo, ¿vale? Y yo me iría, si tú quieres participar en este mercado de litio, seguro que hay empresas y hay ETFs que invierten en empresas que están en el sector del litio. No te metas en el mercado de derivados de litio porque lo puedes pasar muy mal. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 operadores que te lo pueden mover mucho. No es como un mercado de gas natural, no es como un mercado de maíz, es un mercado mucho más pequeño. No hay litio, se necesita mucho litio, pero tampoco creo que dentro de poco cambiará el panorama de los coches eléctricos, o debe cambiar el panorama de los coches eléctricos. Perfecto, perfecto. Bueno, nos quedan 3 minutos. Por último, ¿algún sitio de internet donde puedan encontrar información de los fundamentales que mueven a las materias primas? También es algo que varios espectadores estaban consultando. Sí, la página de Estados Unidos de USDA, United States Department of Agriculture, está muy mal estructurada, pero tenéis muchísima información, muchísima educación que lo que lo podéis consultar ahí. Hay mucha información en castellano, que es muy interesante. Hay mucha información en castellano y es toda gratuita. La página de la CME, que es la Chicago Mercantile Exchange, también tiene información más en inglés que en castellano, pero tiene. Y nosotros en SpreadGreg vamos metiendo y vamos haciendo cada vez más vídeos y de cara a final de año queremos hacer una formación especial solo para las materias primas porque pensamos que es un mercado con muchísima posibilidad. Perfecto, Greg. Bueno, nosotros queremos agradecerte por tu tiempo, un día sábado, por toda la información que nos entregaste y nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta